Al atardecer, el maestro dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando la gente, se lo llevaron en una barca. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un huracán, las olas rompían contra la barca. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos vamos a hundir? Se colocó en pie, increpó al viento y le dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y le dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. El amor de Dios siempre es estable y seguro. Dios se manifiesta para comunicar su mensaje de salvación. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 29 de enero 2022. Las teofanías, las manifestaciones de Dios. Tema pertinente para hoy: pensar en qué significa que Dios se le puede manifestar, se le puede revelar, puede utilizar medios para que la persona pueda comunicarse, entender que Dios está con esa persona, desea lo mejor para esa persona. En la teología bíblica, teología de la revelación, se habla de las teofanías, y esa es la palabra concreta. Son acontecimientos en los cuales se manifiesta el poder y la presencia de Dios. El mismo catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 707, dice que las teofanías iluminan el camino de la promesa desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. Y tradicionalmente se ha dicho que las teofanías muestran al Hijo de Dios, que se deja ver, que se deja escuchar a través del Espíritu Santo. Bien interesante esa definición, para aprovecharla en la vida personal y poder hablar de teofanías como en el lugar preciso y exacto, como la automanifestación de Dios, y que produce un cambio sustancial en la vida de la persona, de un grupo, de un movimiento. Si Dios se manifiesta como lo hizo en la antigua alianza a través de la nube, o a través del fuego, o a través de Abraham, a través de Moisés, a través de la alianza, a través de los mandamientos, a través de los profetas, entonces ahí vamos entendiendo la automanifestación de Dios produce un cambio sustancial. Se pasa como de una tempestad. Están en una barca, disfrutando del mar, van los apóstoles y va su maestro. El maestro sabe más que sus discípulos, se supone. Es Dios mismo. Y aprovecha el rato para dormir y descansar. Pero los discípulos no saben de las manifestaciones de Dios. Entonces se pasa de una tempestad a una situación de calma. Como que se levanta el Hijo de Dios y le dice al viento huracanado: silencio, cállate. Y le dice a los que están en la barca: ustedes son personas de poca fe. Se quedan pues como atónitos, y es como para pensar: ¿quién es esta persona que hasta el viento y el agua le obedece? ¿Quién será ese? Se pasa de una situación difícil, complicada, a una situación de calma cuando el ser humano acepta la presencia de Dios en su vida personal. Se pasa
de una situación complicada a tomar una sabia decisión cuando la persona discierne, ora y se toma todo el tiempo necesario y toma una decisión. Bien interesante las teofanías, cómo muestran el poder y la presencia de Dios. El Papa San Juan Pablo II, en una catequesis en el año 1987, el Santo Padre decía que los milagros de Jesús son signos salvíficos, es decir, manifiestan la omnipotencia divina y se revela el poder mesiánico sobre los hombres, sobre la humanidad, a través de unas señales que manifiestan la obra de Dios, es decir, en la historia del ser humano. Bien interesante el Papa San Juan Pablo II, poniéndonos como en atención frente al poder mesiánico de Dios ante la misma humanidad. Entonces, esas teofanías como aparición, revelación de la divinidad, y se encuentra todas esas manifestaciones, la presencia de Dios. Y así tenemos una Biblia que nos habla de las teofanías, desde el primer libro que tiene una Biblia, como es el libro del Génesis, y pasando por ese libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando Yahvé aparece ante Moisés, ante la zarza ardiente en forma humana, y cuando Moisés lo ve en el monte Sinaí durante la entrega de los 10 mandamientos. Entonces se habla de una teofanía y se utiliza allí como la expresión del ángel de Yahvé o del Señor en la Santa Biblia, libro de los Números, capítulo 22, libro de los Jueces, capítulo 2, para hablar de teofanía de Jesús de Nazaret. Claro que sí, teofanía de Jesús de Nazaret, y también teofanía que alude a la Santísima Trinidad en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha la voz del Padre Celestial que anuncia a Cristo como el Hijo amado, y según aparece allí en esa escena. También hay una combinación entre teofanía y epifanía. Son términos como bastante semejantes y tienden como a confundirse, pero no son sinónimos, mientras que teofanía se refiere a una manifestación sobrenatural de Dios, la epifanía, aparecer por encima o mostrarse por encima. Y esa es como una definición que tienen los teólogos acerca de la importancia de las teofanías y cómo no aprovechar el tema para colocarlo en la actualidad y ponerse a pensar en la posibilidad. ¿Cuántas veces aceptamos las teofanías de Dios? ¿Será Dios el que me habla o no será? ¿Será que Dios quiere que yo tome esta decisión o no será? ¿A quién le puedo preguntar? El amor de Dios siempre es estable y seguro. Las teofanías manifiestan el poder y la presencia de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.